Hola, muy buen día, bienvenida a Interview, Juliana Fanjul. Ella es directora del documental Silencio Radio. ¿Cómo te encuentras? Hola, muy buenos días, muy bien. Muchas gracias por la invitación para platicar. Gracias a ti por este tiempo, porque además estamos muy ávidos de saber de qué trata este documental. La gente que ha estado al pendiente de la carrera de la periodista Carmen Aristegui sabe que desde hace años se estaba filmando, se estaba reuniendo material en video, en audio para realizar este documental y de cierta manera lo estábamos esperando mucho. Pero ahora que ya está en salas, platícame por favor, Juliana, ¿qué es lo que la gente va a ver en este documental llamado Silencio Radio? Bueno, Silencio Radio es un documental que empezamos a filmar en 2015, cuando a Carmen la despidieron de la estación MBS, después de haber publicado la famosa investigación sobre la Casa Blanca, ligada al antiguo presidente Peña Nieto. Y a partir de que silenciaron a Carmen, ella, yo la contacté. Yo solía escuchar a Carmen prácticamente desde que era niña y la contacté. Le pedí autorización para hacer un documental sobre el caso, sin saber exactamente qué es lo que iba a suceder con ella. Carmen finalmente no regresó a la radio, todos sabemos que hizo un programa en internet y el documental la sigue hasta las elecciones de 2018, en donde Peña Nieto dejó el poder. Lo que sucedió en todo ese tiempo es lo que muestra la película, que a grandes rasgos es lo que significa ser un periodista en México, los riesgos que se corren en el país, en el segundo país más peligroso del mundo para el ejercicio periodístico. Y ante eso te pregunto qué es lo que querías mostrar o incluir, me imagino, porque además en todo este tiempo de filmación, de estar acompañando a Carmen, si fue también cambiando tu intención o el camino del documental. Sí, yo estaba preocupada por México, por la ola de violencia en la que nos estábamos sumiendo. Cuando censuraron a Carmen, unos meses antes habían desaparecido los 43 de Ayotzinapa y sentía que la sociedad civil y yo como cineasta teníamos que hacer algo. Quedarme a mí con los brazos cruzados me parecía que me convertía en víctima del silencio que le estaban imponiendo a Carmen. Entonces fue con esa intención que yo decidí acercarme y, digamos, poner mi cámara de cine sobre ella y sobre su equipo para ver qué iba a pasar. Sucedieron muchas cosas durante ese tiempo, pero esa era como la intención inicial, tratar de hacer algo, tratar de alguna forma proteger su voz a través de la visibilidad que podíamos darle en una película. Sentía yo que México necesitaba ayuda y tenía yo ganas como de gritarle al mundo lo que se estaba viviendo aquí. Y entonces así nació la película, como una producción internacional para tratar de hacer un llamado a la comunidad internacional sobre lo que estaban viviendo los periodistas y en general la sociedad mexicana aquí. Y a la distancia cambió la manera en la que lo querías presentar, lo que pensabas que iba a incluir el documental, el camino que iba a tomar. Era difícil imaginarme qué iba a pasar durante todo el tiempo que estuvimos filmando a Carmen, pero me sorprendió mucho pues el riesgo que no solo ella, pero que corrían los periodistas. A la mitad del rodaje, por ejemplo, en mayo del 2017 sabemos, asesinaron a Javier Valdés y fue algo que me tocó filmar muy de cerca, siempre desde la perspectiva, digamos, de Carmen y su equipo, pero fue como algo que nos heló la sangre, ¿no? En algún momento entraron también a robar en las oficinas de Carmen y fue algo también muy desconcertante, en donde sentíamos que el peligro estaba realmente cerca. Entonces fue palpar de alguna forma ese peligro de una forma muy cercana. Eso fue lo que significó para mí acercarme a ella y darme cuenta, poder medir el valor que siento que ella y su equipo tienen de seguir adelante y de no dejarse intimidar.
precisamente desde el momento en el que MBS terminó la relación laboral con Carmen, pues la despidió, empezaste tú a filmar. Hay momentos en video desde ahí. Y también creo empezaron las amenazas y empezó pues, los opositores o la gente que descalifica a Carmen a manifestarse en contra del documental o de lo que se estuviera recopilando. ¿Cómo fue para ti esto? Yo afortunadamente no recibí, digamos, agresiones o comentarios durante el tiempo que estuvimos filmando. Sé que nos estuvieron siguiendo, sé que en algún momento alguien intentó entrar al departamento en la Ciudad de México en donde nos estuvimos quedando con el equipo y afortunadamente no pasó a mayores. Lo que sucedió después es que terminamos la película en Europa, la presentamos a principios de 2019 en los primeros festivales y ha tenido una corrida de reconocimiento en festivales internacionales. La pandemia nos paró el estreno en salas y tenía yo mucha ilusión, tengo mucha ilusión de que se presente por fin aquí. La hice finalmente también para que se viera aquí. Me parece que es importante que los mexicanos no se nos olvide lo que pasa, ¿no? Nuestros acontecimientos son tan brutales todos los días que el de ayer ya se nos olvida porque estamos en el de hoy. Y el cine documental en particular hace un trabajo de memoria. Entonces quería yo también que no se nos olvidara el ataque que sufrían nuestros periodistas y lo importante que son para nuestra democracia. Entonces afortunadamente ahí ha quedado la cosa porque estamos esperando finalmente exhibirla en salas comerciales y ver qué es lo que opina el público. A nivel mundial, como bien dices, ya se ha presentado en otros países y en festivales. Aquí se estrenó en Ambulante, ¿no? En el Festival Ambulante. Sí, el año pasado tuvimos la enorme fortuna de que fuera la película seleccionada como la película de apertura del Festival Ambulante en su edición en línea. Y este año participó también dentro del recorrido itinerante que hace Ambulante ya en salas presenciales. Estuvimos también en FICUNAM justito antes de la pandemia, entonces esas proyecciones todavía fueron presenciales. Habíamos estado invitados al Festival de Guadalajara, que lamentablemente se canceló, y se presentó también en Guanajuato. Entonces esos han sido los espacios en donde se ha presentado en México. ¿Qué opiniones del mundo pudiste o has podido recopilar acerca de tu trabajo? Pues sería como muy pretencioso de mi parte, pero pues nos han invitado más o menos a unos 50 festivales y nos hemos ganado 10 premios con esta película, entonces digamos que nos ha ido bien. Y lo que me llevo de los foros en los que pude compartir con el público es en general, pues primero un descubrimiento de lo que se vive en México, sobre todo cuando se es periodista, aunque la película no habla solamente de eso. La película habla de cómo nuestro sistema está totalmente permeado por la corrupción y por el narco. Entonces es un descubrimiento a esa realidad que vivimos aquí, por un lado, y luego, pues, por supuesto, la película es un homenaje, ¿no?, a ese valor de esa periodista y su equipo. Entonces, pues, es descubrir un personaje que se arriesga, a pesar de las dificultades, a seguir ejerciendo su trabajo. En el extranjero impresiona que alguien quiera seguir, a pesar de lo que significa. ¿Qué es lo que quieres mostrar ante precisamente la figura de Carmen Aristegui con este documental, con esta película Silencio Radio? ¿Cuál es tu intención? A lo mejor sí, darle luminosidad, esclarecer. ¿Qué es lo que pretendes? Sentía yo que Carmen representaba en todo caso para mí una nota de esperanza. Cuando las cosas ya están demasiado oscuras y demasiado turbias, por lo menos yo, y siento que mucha gente como yo, tiene tendencia a decir que siempre va a seguir siendo así. Es un país en donde la justicia no forzosamente funciona de forma ideal, y es un país en donde nos acostumbramos a una serie de cosas como la corrupción, como la violencia, y en donde bajamos los brazos y perdemos la esperanza de un horizonte mejor.
alguien como el grupo de periodistas que filmé y particularmente a Carmen, me parece que tienen todavía la esperanza de que se puede colaborar para un México mejor, y siento que el trabajo que hacen es importante. Entonces es en esta nota de esperanza que siento que me uní un poco a, o que encontré el mensaje que la película finalmente termina por dar. Y además, bueno, por lo que tuve ya la oportunidad de ver el documental, también dar luz, pues, ¿no? Explicar cómo es que sucedió todo esto, que tal vez en su momento no fue tan claro, ¿no? O sea, como que no tuvo esta difusión necesaria, lo que sucedió en contra de Carmen Aristegui, de silenciarla, de despedirla injustificadamente, que al tiempo ya también se aclara eso y se sabe que MBS tuvo que resarcir el daño. Sí, finalmente, después de mucho tiempo de espera, la justicia le dio razón, y me parece que eso fue algo importantísimo, ¿no? No solo para ella y lo que representaba el caso, para ella y su equipo, pero también para México, porque era muy importante que se hiciera justicia y que no ganaran otros intereses. Entonces, en ese sentido, bueno, por ahí hay un final feliz, ¿no? En esa línea en particular de los múltiples casos judiciales que Carmen ha tenido que enfrentar. Uh-huh. Y no es que estemos quemando la trama, simplemente quienes han seguido la historia de este proceso, pues saben que se decidió en favor de Carmen, y MBS tuvo que resarcir, ¿no? Con pues, el despido injustificado. También quedan pendientes, bueno, porque pues hablando de la historia de Carmen Aristegui, siempre hay, me imagino, temas a lo mejor que pueden ir surgiendo conforme el proceso de filmación, y cómo no irte o desviarte por ahí, Juliana. Era complicado porque efectivamente hay muchísimo que contar, y se podía contar los despidos ya previos, ¿no? Que había tenido Carmen, etcétera. O sea, la historia es realmente muy, muy compleja, y se antoja siempre poder meter más y poderse adentrar en cada uno de los casos, y etcétera. Las películas duran 80, 90 minutos y nos tenemos que ajustar a eso. Y yo lo que hice fue trabajar con una editora que no es mexicana, y entonces ella fue como la primera, digamos, el primer público internacional para que para más o menos medir hasta dónde podíamos llegar con las particularidades de los casos mexicanos, que fuera suficientemente accesible para un público que no tiene ni idea de la realidad mexicana, y yo como mexicana hacer todo mi trabajo para hablarle a los mexicanos. Entonces no es una película en ese sentido informativa, en donde los mexicanos solo vayan a descubrir cosas que ya leyeron en los periódicos, ¿no? O que ya escucharon en las noticias. Tuve siempre la intención de revelar el tras bambalinas del trabajo de Carmen, tratar de llegar lo más cerca posible y transmitir una opinión como mexicana y como cineasta de mi visión sobre esa realidad. Y quizás ese fue el reto mayor, tratar de interesar a ambos públicos, que no forzosamente era algo fácil, y ahora veremos, ¿no? Y se menciona también que empezando el sexenio tenía ya ella 5 demandas y un tuit de parte del gobernador de Jalisco. Pues como que se antoja, por lo que dices, tal vez hasta seguir filmando y saber qué es lo que sucedió con eso. Sí, es difícil cuando uno está filmando decir, bueno, hasta aquí, esto tiene que ser ya el punto final, porque si no te puedes seguir y seguir y seguir. Pues hay un marco de producción que te permite llegar hasta cierto punto, y había que terminar. Como era difícil por términos temáticos saber cuándo hacerlo, lo que decidimos fue llegar hasta la conclusión del sexenio de Peña Nieto en 2018 y abrir la ventana a ver qué iba a suceder con el nuevo presidente. Eso también sería un proceso interesante de filmar, la relación de Carmen Aristegui con el presidente actual. No solo de ella, sino de los periodistas de hoy, en general, de la relación que tiene el nuevo gobierno con la prensa, que creo que merece toda nuestra atención, y que nuevamente
bueno, desearía que la película no se quede en simplemente analizar lo que pasó en el sexenio pasado, eso ya está ahí, sino que nos motive a tener una discusión sobre lo que sucede hoy, porque es un tema de actualidad total, ¿no? 2021, que no tiene absolutamente nada que ver con Peña Nieto, se asesinaron a 10 periodistas en México, somos el segundo lugar después de Afganistán, y lo que sucede en la relación personal del presidente con la prensa y de cómo nosotros, la sociedad civil, se manifiesta de una forma u otra en las redes sociales, creo que es motivo en todo caso de reflexión y de discusión entre nosotros, porque nos importa o nos debe de importar a nosotros. ¿Te provoca que sea tu siguiente trabajo esto? ¿Va por ahí o vas pues ya por otro camino? Voy por otro camino, pero siempre en México y siempre con una figura femenina, que eso es lo que ha centrado el interés de mi trabajo hasta ahora. ¿Qué descubriste de pasar 4 años trabajando junto con Carmen Aristegui, filmando momentos muy personales, estando en juntas laborales, estando incluso en su propia reinvención, hablándolo de esta manera, después de este proceso que tuvo con MBS, crear su propio programa de radio por internet y todo lo que ha venido después? De nuevo, la resistencia, o sea, lo que descubrí fue que para sobrevivir, lo que hacía Carmen era resistir, y eso durante el tiempo que la filmé y antes incluso, y creo que lo sigue haciendo. Eso es lo que eso es el componente universal, siento que encontré muy interesante en la película, que no se centra únicamente en una historia de periodistas o en una historia de mexicanos. Siento que lo que encontré, que me parece que es universal, es que se puede, para sobrevivir, se puede resistir, que esa es una forma que hay gente que encuentra para sobrevivir, y eso es lo que me interesó, esa resistencia. Y descubrí algo nuevo en ella, tú como nos comentabas, la escuchabas, ¿no? Eras, digamos, una radioescucha frecuente de ella, y al trabajar ya como pues compañeras pues en este proceso de filmación. Sí, me sorprendió su sencillez, quizás no me esperaba a ese grado de sencillez. Nos dio poco a poco, ¿no? No fue fácil e inmediato, pero nos dio poco a poco un acceso prácticamente total a través de establecer una relación de confianza. Me sorprendió eso, la humildad con la que recibe a la gente que se le acerca en la calle. Me sorprendió su sentido del humor. Es alguien que en general tiene un buen humor, que no forzosamente es algo, pero no es alguien prepotente, que muchas veces cuando se tiene poder, y ciertamente Carmen lo tiene y lo sabe, se puede uno volver prepotente. Es alguien sencillo. Y me sorprendió lo meticulosa, no solo en general en su trabajo, pero lo meticulosa y perfeccionista que intenta ser en todos los aspectos de su cotidiano. ¿Qué es lo que no se pudo incluir, los temas de los que no se habla en la película, en el documental? Quizás no que no se haya podido, pero yo decidí no tocar su vida íntima. Yo cuando me acerqué a ella me comprometí a eso. Sabía que ese era un espacio que Carmen siempre había, había sido muy discreta al respecto, y me parecía que había que respetar. No se trataba de hacer una biopic sobre el ser humano, ¿no? Sobre la mujer, sino se trataba de contar la historia del caso de la periodista y su equipo. Entonces eso yo desde un inicio decidí que se quedara fuera, y quizás por tiempo de pantalla, por una serie de cosas, se queda fuera algo que lamentamos, que es los amparos que hicieron los radioescuchas a la hora del despido. O sea, no hay nunca en el relato de la historia mención a los múltiples y miles de amparos, la gente, ¿no?, que fue a ampararse para defender su derecho como radioescucha cuando la voz de Carmen desapareció. Entonces eso es lo que lamentamos, y seguro pues otras cosas que ahorita no sé, pero pues uno siempre tiene que hacer ciertos lutos con algunas escenas, porque no cabe todo. ¿De cuántos amparos se tuvo información?
Ay, ahorita te mentiré, no tengo ese número fresco, pero yo creo que serían alrededor de unos 6,000 y lo podría corroborar. De que además se hizo tendencia. ¿Perdón? Además se hizo tendencia en el momento de Todos Somos Carmen. Sí, ¿no? se recopilaron, creo que en el documental lo digo, más de 200,000 firmas, pero pues era un número, el número de los amparos era un número notable en un país en donde la gente pues no cree en la justicia y no solemos ir a quejarnos en términos generales. Era la primera vez que sucedía algo así, y creo que ha sido la primera. Sí. ¿Y qué le pareció a Carmen ya el resultado final? Bueno, ella me ha acompañado prácticamente a todas las proyecciones a las que la hemos invitado. Entonces ella estuvo con nosotros en el estreno internacional que fue en la ciudad de Ámsterdam, en Holanda. Y luego me acompañó aquí en FICUNAM y en los encuentros virtuales ella también ha estado. Entonces eso a mí me habla de que ella le gusta la película y que la apoya de alguna forma. Entonces yo creo que pues que hay un reconocimiento al trabajo que nosotros hicimos para dar visibilidad y para poner en la luz la problemática que estaban viviendo no solo ella, pero los periodistas en general aquí. Ahora que está ya en pantallas, bueno, que está este proceso, además de que pueda llegar a muchas personas, como fue la intención desde su inicio, ¿han encontrado censura, limitantes, problemas en que tal vez en este estado, en esta ciudad, no se va a poder ver? Afortunadamente no, absolutamente nada. Ok, pues entonces a darnos cita al cine, donde se debe ver este trabajo fílmico llamado Silencio Radio, y pues a disfrutar de esta, como bien dices, de esta muestra de libertad a través, ¿no?, de libertad de expresión a través del trabajo que realizaron ustedes, y a analizar también lo que está sucediendo en México, específicamente con el periodismo, específicamente con la política y con estos seres que terminan haciendo tantos procesos, tranzas, movimientos, amiguismos, compadrismos que son revelados, y entonces quienes los revelan, quienes los muestran, quienes los sacan, son censurados, como fue en el caso de Carmen Aristegui. Te agradezco, Juliana Fajul. Ella es directora del documental Silencio Radio, y pues está esta ventana abierta para lo que podamos seguir sabiendo de ti y de tu trabajo. Muchísimas gracias. A partir del 20 de enero estará en las salas, y simplemente agregar que esta fecha la llevamos esperando mucho tiempo porque las salas han estado cerradas o no habían encontrado su funcionamiento normal hasta ahora. Casualmente, pero es realmente una casualidad, está hoy también vigente, ¿no?, el tema entre el presidente actual y Carmen, pero bueno, habíamos ya planeado esa fecha desde hace mucho, nuestro equipo mexicano de distribución. Entonces, bueno, pues ahora hay que lanzarse, pero no sabemos cuánto van a durar las salas abiertas, y es también, creo, momento, y lo digo como cineasta, de irlas a apoyar porque son espacios importantísimos. Fue una película pensada para la pantalla grande, entonces tengo toda la ilusión de que pueda verse así y que de nuevo genere esa discusión sobre nuestro México de hoy y del futuro. Un último tema, ¿se ha manifestado, han tenido algún acercamiento, opinión, comentario de parte del presidente actual acerca de este trabajo o del trabajo en general de Carmen Aristegui? Todavía no, o bueno, no sé si todavía no es que vaya a llegar, pero pues sería con muchísima ilusión, que me encantaría que poder obtener algún comentario, sea el que sea, sobre mi trabajo, como no. Bueno, pues estamos a la espera. Te agradezco mucho, Juliana, que tengas muy buen día. Muchísimas gracias a ti y a tu auditorio. Gracias, hasta luego, muy buen día. Hasta luego. No te pierdas la mejor información de espectáculos y entretenimiento. Suscríbete a este canal, compártelo, déjame un like y tus comentarios.